Muy buen día, un saludo especial para cada uno de ustedes que nos está escuchando. Hola amigos del podcast Dynamis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué hora nos estás escuchando, pero sabemos que estás ahí. Y este podcast es un podcast, mini podcast, pero con un propósito muy específico. Así es, o llamémosle quizás un avance, porque lo que vamos a hacer hoy es como una especie de introducción para compartir con ustedes acerca de ENAMIT, que es el Encuentro Nacional de Misiones que nos espera en el mes de junio. Pero entonces queremos hacer este avance con ustedes para conversar un poquito acerca de qué quiere decir multiplicidad. Su merced, ¿qué le parece? Bueno, esa es la inquietud que algunos de nuestros compañeros, amigos que nos oyen, que están atentos al podcast, nos han preguntado. ¿Qué es multiplicidad? Así es. Entonces, creemos que es una linda oportunidad para compartir con ustedes, como dije, una introducción acerca de por qué ENAMIT tiene el nombre de multiplicidad. Y para comenzar a aclarar la cosa, quisiera entonces leerles lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y dice así: en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Así que lo que queremos hacer este año por medio de ENAMIT es compartir con ustedes, con cada uno de nuestros hermanos, acerca de la importancia de que la palabra de Dios debe llegar en múltiples formas, es decir, en las maneras en que Dios nos quiere usar, porque van a ver ustedes, y lo vamos a estudiar más adelante, que hay traducciones bíblicas orales, escritas, pero también multiplicidad en cuanto a la variedad de idiomas, porque la voluntad de Dios es que su palabra llegue a cada persona en el idioma de su corazón. Muy interesante, Moni, que podemos ver en Dios un Dios que tiene una forma múltiple, variada, diversa de comunicarse y hablar con nosotros, y un modelo de eso está en la Biblia. La Biblia, Moni, está llena de una multiplicidad de formas y maneras, como dice Hebreos. Y hablando de formas y maneras, mire, Moni, y queridos oyentes, que la Biblia tiene literatura diferente, ¿no? Por ejemplo, la Biblia tiene historia, ley, sabiduría, poesía, profecía, tiene géneros poéticos y sapiensales, y esas formas Dios las usó para hablarnos de muchas formas, porque Dios es un Dios que siempre nos quiere hablar al corazón y de la forma que podamos entender. Qué interesante. A veces miramos la escritura y pensamos, quienes estudiamos la Biblia para interpretarla, ¿qué pasaría si toda la Biblia hubiese sido poesía, o toda la Biblia hubiese sido historia? Nos hubiéramos aburrido. O quizás toda la Biblia fuera profecía, con esos géneros, pero Dios es tan sabio que en esa multiplicidad, formas y maneras, se comunicó con nosotros proveyendo diferentes maneras de hablarnos. Para que cada persona, según su gusto, pudiera entender y conocer a Dios. Bueno, y los comunicadores de la palabra de Dios, que una de las características de un comunicador que ama a Dios y a su auditorio hace un esfuerzo de amor. Es decir, para hacerse entender. ¿Y qué esfuerzo de amor el de Dios al comunicarse de diferentes formas y maneras? Sí, para que cada ser humano sobre la tierra lo pudiera conocer. Y cómo para los músicos o poetas están los salmos, cantar de los cantares. Para los que les gusta más las estructuras, las directrices, está la ley. Y podemos ver esa multiplicidad en la Biblia. Dios usó no solo en cuanto a la forma o los géneros literarios, sino que Dios usó a muchos hombres diferentes, de diferentes temperamentos, sociales, diferentes estratos, épocas. Wow, qué interesante. Y en diferentes lugares. E incluso, aunque la Biblia, su mayoría en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, también aparecen unas porciones en arameo, pero
pero esa diversidad a partir de Génesis hasta Malaquías, diferentes épocas y maneras, muestran que Dios siempre quiso comunicarse y sigue queriendo comunicarse. Eso es multiplicidad, ¿no? Ese es nuestro hermoso Dios. Y hoy en día esa multiplicidad se sigue evidenciando en hombres y mujeres que están por todo el mundo cumpliendo la misión de Dios, haciendo que la palabra del Señor sea comunicada en diferentes lenguas, de diferentes maneras, para que ellos también puedan conocer a ese Dios de gracia y de amor. Ahora, en el Nuevo Testamento también aparece el Evangelio, la historia en Hechos, sí, las epístolas, que Apocalipsis. La epístola era un género común de ese tiempo, y Pablo lo adapta para comunicarle a las iglesias. El Apocalipsis, sí, la literatura apocalíptica también aparece en el Antiguo Testamento. Esa es la forma de Dios hablar, y lo leías ahora en Hebreos. Pero Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrer tiempo, es decir, hoy en día Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, y Jesús tiene una forma de hablarnos múltiple, al corazón, múltiple. Por eso dice Apocalipsis que de toda lengua, tribu, raza, nación, todo lugar, porque el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Señor, es Él es Alfa y Omega. Él completa todo el vocabulario o el abecedario griego, porque en él se componen todos los mensajes que pueden existir, todas las formas y las maneras en él se cumplen. Eso sonó hermoso. Sí, eso, queridos oyentes, es multiplicidad. Sí. Y queremos en Enamid invitarles para que asistan y aprendan diferentes formas, conozcan esa multiplicidad, cómo podemos hablarle a los niños, a los adultos, el Evangelio, pero también a otras comunidades, y cómo el Evangelio se habla a otros idiomas, a otras culturas, y Dios, el mismo mensaje en diferentes idiomas, formas y maneras. Entonces, a los que nos están escuchando, los invitamos a Cartagena del 21 al 23 de junio para que juntos sigamos aprendiendo más acerca de este interesante tema. Pero mientras nos vemos en Cartagena, nos damos un abracito y nos tomamos un tintico. Nos pueden seguir acompañando en los podcasts, porque seguiremos desglosando y desmenuzando un poco más acerca de este tema, ¿verdad que sí, querido amigo? Claro, estaremos próximamente con podcast. Este podcast de hoy es para recordarles la invitación a Enamid. Es un avance. Un avance de lo que será Enamid. Así es. Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes y bueno, ya nos escucharemos en otras oportunidades. Bendiciones.